Y Señor eterno, con alabanza, con adoración, con ofrendas, Señor amado, pero también para recibir la enseñanza de tu palabra en nuestro corazón. Te suplico, Señor amado, que tu palabra entre a nosotros hasta la cuarta dimensión, Señor, hasta partir el alma y el espíritu. Señor, que no se quede a nivel de mente, sino que baje hasta nuestro corazón para que se produzca en nosotros el fruto que tú esperas. Padre, bendícenos esta noche trayendo revelación a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar, hermano, este tema que tenemos en capítulo ya desde varios viernes, la promesa del Espíritu Santo. Hemos estado platicando sobre las promesas de Dios y una de ellas definitivamente es la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo para recapitular así rapidito y entrar en lo que tendríamos que estudiar hoy, le recuerdo que hablábamos de que al hablar de la promesa conlleva por lo menos 4 cosas. Sello, el sello del Espíritu Santo. Ahí yo le puse el sello de la promesa, pero es el sello del Espíritu Santo, que la Biblia dice que lo adquirimos al creer. Es decir, que cuando usted creyó en Jesucristo, le fue puesto un sello no en 3D, sino que en 4D. Es decir, es un sello de cuarta dimensión que nosotros no lo logramos ver con los ojos naturales, pero sepa que los ángeles de Dios sí lo ven, y obviamente también las huestes de maldad miran ese sello que el Espíritu Santo puso en nosotros cuando creímos. Decíamos que el sello es como una marca de pertenencia, como una señal. Luego la promesa del Espíritu Santo conlleva también un bautismo, que explicábamos que es un sumergimiento en la presencia de Dios o en el Espíritu Santo de Dios. Es meterse completamente en la presencia misma del Señor, el bautismo en el Espíritu. Y decíamos que la evidencia o la señal del bautismo es hablar en otras lenguas. Hablar en otras lenguas. No hay otra señal del bautismo, solo hablar en otras lenguas. Digo pues porque nos habían enseñado y bueno, hasta yo caí también en eso, porque eso me habían enseñado, de decir que el bautismo se manifestaba de muchas formas, porque las manifestaciones del Espíritu Santo son muchas. Sin embargo, hemos entendido por la doctrina que gracias a Dios se nos enseña, la doctrina apostólica pues que recibimos, y aclaro, hermano, ya que estamos en televisión y por las redes, aclaro que cuando decimos doctrina apostólica, no es la doctrina de las iglesias que se llaman así, Iglesia Apostólica del Salvador o Apostólica y Profética. No hablo de esa doctrina, hablo de la doctrina apostólica que trae una revelación pues porque tenemos una cobertura apostólica. Tampoco es lo que alguien decía, porque un pastor por allá en otro país decía él, esta es doctrina apostólica, decía él, la que él enseña, pero él no es apóstol y no tiene cobertura de un apóstol. Entonces no puedo decir yo que este hermano enseñe una doctrina apostólica, pero gracias a Dios yo tengo doble cobertura apostólica. Y la doctrina que enseñamos es doctrina que ha sido sentada primeramente por los apóstoles y que luego nosotros le tenemos el privilegio de enseñarla con la ayuda del Señor. Entonces, según la revelación apostólica en la doctrina, hemos entendido pues que la señal del bautismo en el Espíritu es únicamente el hablar en otras lenguas. Y que las señales de la llenura del Espíritu, porque lo otro es la llenura del Espíritu, las señales de la llenura del Espíritu son muchas. La llenura que es por dentro, porque, bueno, no me han traído aquí un vaso, pero aquí está uno. Este vaso nos representa a nosotros, a usted y a mí.
Entonces, mire pues, el sello sería algo puesto así encima. Fíjese. El bautismo, un sumergimiento. Supóngase que esto estuviera lleno de algo. Ahí estamos bautizando este vaso, sumergiendo. Eso sería el bautismo, cuya señal es hablar en otras lenguas. La llenura sería vaciar algo adentro. Uy. La llenura sería vaciar algo dentro del vaso. Y obviamente, si yo me echo un calanchazo aquí de agua, pues van a pensar que otra cosa. Se va a vaciar. Y para que el vaso esté lleno, tengo que volverlo a llenar. Eso habla de que la llenura es algo que tenemos que estar buscando constantemente. Ahora, la unción, porque el otro detalle que estudiamos es la unción de la promesa, la unción del Espíritu. La unción, la figura la tenemos en el Antiguo Testamento donde se derramaba un aceite santo de la unción sobre la cabeza del sacerdote, es decir, sería encima del vaso, la llenura por dentro, pero la unción por encima. Yendo pues a la figura de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, que se ungía la cabeza de los sacerdotes, de los reyes y de los profetas. Y yo antes de entrar en lo que sí quiero enseñarle hoy, quiero hacerle un repasito porque recuerdo que poco platicamos la vez que hablamos del tema de la unción del Espíritu Santo. No podemos confundir bautismo con unción, ni llenura, ni con sello. Son cosas diferentes, aunque es el mismo Espíritu. Y mire cómo lamento que muchos hermanos no han venido hoy, porque esto que estamos estudiando es muy importante, pero muy, muy importante. Hermano, la iglesia que no habla en lenguas no es novia. La iglesia que no habla en lenguas no es parte de la iglesia novia. Y yo sé que usted estará pensando, pero yo conozco gente que hablan lenguas y son más carnales que otra cosa. Es que el problema es que fueron bautizados, pero no continuaron llenándose del Espíritu Santo. Y el don de hablar en lenguas les quedó ahí cuando fueron bautizados, y al entrar en una atmósfera del Espíritu Santo hablan en otras lenguas, pero siguen siendo carnales. Igual que los corintios. A los corintios el apóstol Pablo les comienza diciendo: os alabo porque a ustedes no les falta ningún don. Los 18 dones fluían, y los 5 ministerios y todos los regalos que pueden descender de lo alto fluían en los corintios. Eso les dice al iniciar la carta a los corintios el apóstol Pablo, pero en el capítulo 3 les dice que son carnales. Les dice, no pueden decirme ustedes que no son carnales si alguno dice yo soy de Cristo, otro dice yo soy de Pablo, yo de Apolos, y están divididos. Entonces, ¿acaso no soy carnales? Pero fluían en los dones. Entonces, mire pues, no se conforme con el bautismo. Bueno, no se conforme con el sello, pues. Usted ya fue sellado. Usted ya fue sellado, y como ya fue sellado, no se va a dejar poner el sello de la bestia. ¿Verdad? Le estoy diciendo que si se queda, pues no se va a dejar poner el sello de la bestia, porque tiene el sello del Espíritu. No me esté diciendo amén, porque usted no se va a quedar. Usted tiene el sello, pero no se conforme con eso, sino que busquemos llenarnos hasta ser bautizados por el Espíritu Santo. Y cuando seamos bautizados, no nos conformemos, ya hablé en lengua, ya estuvo. No, sigamos llenándonos, y que nuestra copa se mantenga rebosando, hermano, de la presencia de Dios en nosotros, del Espíritu Santo, y busquemos la unción del Espíritu. Entonces, mire, por ejemplo, la unción aparece, voy a ponerlo así para que no me interrumpan, porque estoy conectado a internet y de repente entran interrupciones, pero ya cuando estamos en este modo ya no entran más, gracias a Dios. Solo yo las miro aquí. Mire, ahí dice en 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aleluya, mire qué bonito. ¿Cuántos tienen la unción del Santo? Yo tengo fe que usted la tiene y que yo también, ma. Ahora dice la Biblia Arcas Fernández:
En cuanto a vosotros, es el mismo verso, mire, en cuanto a vosotros, Cristo os ha dado el Espíritu de Dios y lo sabéis todo. Cristo os ha dado el Espíritu de Dios. Pero la Reina Valera 60 dice, tenéis la unción del Santo. Entonces le pongo esas dos traducciones para mostrarle, hermano, en la doctrina, pues, que la unción del Santo, cuando Juan dice la unción del Santo, se refiere a la unción del Espíritu Santo. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Vaya, ahora, vaya, dice un hermano de por allá. Ahora, ¿de qué está hablando Juan en el verso 20 del capítulo 1? ¿Por qué no vamos a la Biblia? Primera Juan 1:20, ¿ya lo encontró? Primera Juan está antes de segunda de Juan. Aunque no lo encuentro yo aquí, pero yo porque ya no miro. Primera Juan 1:20. No. ¿Uno cuánto es? 2:20 es la cosa, ¿va? Eso solo para ver si lo estaba buscando. Primera Juan 2:20. Ese es el verso que leíamos. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero miremos el contexto de qué está hablando. Digo, hermano, porque alguno podría decir, o yo he oído pues gente que dice, vaya, como dice aquel hermano, no tenemos necesidad de que el pastor nos enseñe, porque la unción nos enseña. Y por eso no vienen al culto de escatología, al culto de doctrina. Pero ahí no está diciendo eso. Veamos el contexto. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mire qué tremendo, hermano. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Bueno, dejo hasta ahí la lectura. Bueno, porque en el verso 27 vuelve a decir, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Vuelvo a preguntar, ¿de qué está hablando el apóstol Juan cuando dice, vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe? ¿Hoy? De entendimiento. Es decir, no tenemos necesidad de que alguien nos traiga entendimiento porque la revelación nos enseña, o la unción trae revelación a nosotros. Pero si usted se fija, está hablando del espíritu del anticristo, que es un espíritu de error que se tiene que discernir cuando hay unción del espíritu en nosotros. O sea, la unción hace que exactamente, que discernamos qué espíritu es el que nos habla y cómo nos están hablando, porque, hermano, ahí dice que los anticristos han salido de en medio de la iglesia. ¿Cómo? Conocen, exacto. La manipulan y la tergiversan. Salieron de nosotros y eso indica, dice Juan, que no eran de nosotros.
Si hubiesen sido de nosotros, no se hubieran ido. Digo, hermano, por cualquiera que se haya ido, ¿ah? No lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice Juan. Si hubiesen sido de nosotros o de los nuestros, no se hubieran ido. Entonces, esa revelación la trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Y lo que nos hace, hermano, según este verso, pues, es entender, recibir revelación, discernimiento en cuanto a otros espíritus. La unción es la que nos lleva a eso. Ahora, es bien precioso porque fíjense que la palabra que se traduce ahí como unción, creo que no la puse, fíjense, en la presentación, solo, bien la puse. Ahí está. La palabra unción se dice en el griego krisma. Fíjese, no Hare Krishna, ¿va? Y Cristo se dice Cristos, que significa ungido. Crisma significa unción, Cristos significa ungido. Ahora, cristianos, la palabra cristiano, acuérdense que el libro de Hechos dice que en Antioquía se les llamó por primera vez cristianos a los discípulos. Es cristianoi. Bueno, hay cristianoides también, hermano, pero en el griego es cristianoi, que lo que significa esta palabra, hermano, es ungidos. Es decir, cuando le decimos a usted que usted es cristiano, le estamos diciendo que es un ungido, porque usted es un Cristo. ¿Sí o no? Usted es un ungido. Usted, y no confundamos un ungido con el ungido. El ungido es Cristo. Y usted y yo somos un ungido. Y las hermanas una ungida. No dije urgida, ¿va? Ni urgido, sino ungido. Hola. Por eso la bebemos nosotros. Por eso la bebemos, porque son los ungidos. Es que, hermano, los cristianos son ungidos y los anticristos es anticrisma o anticristos. Se le agrega la palabra a Cristos, a Cristos, algo así. Se dice anticristos, es decir, contraungidos o antiungidos. Los anticristos son antiungidos, es decir, que son contrarios a nosotros. Por eso, hermano, usted y yo no podemos ser contrarios a alguno de nuestros hermanos, o a la doctrina, o al ministerio, o a la cobertura, porque entonces estamos como anticristos, como antiungidos. ¿Me entiende? Entonces, la unción, el crisma o la crisma, pues, se ha derramado en nosotros y eso nos hace cristianoi o cristianos. ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Usted tiene la unción, sí o no? Entonces sigamos, así rapidito. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, es la que le leí hace poco, ahí en la Biblia, pues. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os enseña, permaneced en Él. Es decir, que el que no permanece, hermano, no tiene la unción. El tener la unción conlleva permanecer en Él, permanecer en Cristo. La unción nos revela pues un montón de cosas, pero a lo que nos lleva es a permanecer en Él. Si hemos recibido la enseñanza por parte del Espíritu Santo a través de la unción derramada en nosotros, permanezcamos. La señal es que permanecemos. ¿Amén o no amén? Permanecer, permanecer, permanecer por la unción. Lucas 4:18 dice, mire, aquí le muestro como lo que sucede cuando la unción del Espíritu Santo está sobre un cristiano. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Eso se hace cuando la unción está sobre uno. Entonces podríamos decir, hermano, que el sello, número uno, el sello es una marca o una señal de pertenencia. El bautismo es un sumergimiento.
y es un evento. Sucede una vez. La llenura es un estado que tenemos que nosotros estar buscando constantemente. Y la unción, diría yo que es, no sé si decirle que es momentánea, pero sí es una habilitación ministerial. Fíjese, es una habilitación ministerial. Por eso se ungía a sacerdotes para habilitarlos en la función de sacerdote y presentar las ofrendas delante de Dios. Se ungía a reyes para habilitarlos con esa unción, esa capacidad para gobernar y hacerlo de parte de Dios. Y se ungía también profetas para que viniera sobre ellos esa habilitación para ejercer el profetismo. Entonces, nosotros necesitamos la unción para todo lo que hacemos en el Señor. Aquellos que tocan aquí un instrumento, necesitamos la unción para tocar el instrumento, para cantar, para predicar la palabra, para ir a evangelizar, para enseñar en un discipulado. Se necesita de esa habilitación sobre nosotros que trae, ya vimos, revelación en lo que tenemos que hacer. Miren, uno de los problemas grandes que tiene un director de alabanza es saber qué hacer en el culto. Fíjese. Sobre todo cuando hay una atmósfera pues de presencia manifiesta del Espíritu Santo. Muchos directores de alabanza no saben qué hacer y echan a perder las cosas. Fíjese. Entonces, pero si la unción está sobre el que está dirigiendo, para empezar va a entender que no es por él, que no es por mí que están sucediendo las cosas, sino que es la misericordia del Señor. Y para continuar va a tener la revelación del Espíritu, va a ser congruente con el Espíritu, si tiene la unción de saber qué hacer, saber qué cantar, saber a dónde ir, saber cuándo parar, saber cuándo continuar. ¿Me está entendiendo? Igual aquellos que fluyen en los dones. Si tienen la unción, van a saber en qué momento, por ejemplo, profetizar, porque a veces los profetas, o los que profetizan, mejor dicho, interrumpen la adoración. Y eso no lo podemos interrumpir porque es un momento delicado y muy especial, hermano, que es exclusivo para adorar a nuestro Dios. Pero el que tiene la unción le va a ser revelado, pues, por la misma unción, le va a enseñar cuándo tiene que actuar y cuándo tiene que decir las cosas. Y además la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto a los profetas. Amén. Entonces, ¿sí me entiende que la unción es una habilitación? Entonces, cuando no hay unción, por ejemplo, no hay revelación en la palabra. Usted se puede ir a hacer su discipulado o predicar acá en el templo y sin revelación, porque no hay unción del Espíritu. Ahí se necesita, pues, en estos ministerios que son ministerios del lugar santísimo. Acuérdese que hay ministerios de los atrios, del lugar santo y del lugar santísimo. Predicar la palabra, dirigir el alabanza y la adoración son ministerios del altar o del lugar santísimo. Entonces, estos ministerios, hermano, necesariamente deben tener unción. Necesariamente. Y repito, no solo cuando predicamos aquí en el púlpito, sino que cuando hacemos un discipulado o cuando vamos a evangelizar a alguien, debemos de buscar ir ungidos, que se haya derramado sobre nosotros la unción, pues. La unción preciosa del Espíritu Santo, que es como un perfume que se esparce e inunda la atmósfera alrededor. Esa unción, el óleo que el sacerdote se le ponía en su cabeza, era algo que se percibía de lejos. Fíjese. Y eso es lo que permite, hermano, que cuando alguien está predicando y tiene unción, si es un maestro, pues, todo el mundo le está llegando, hermanos, remas así bien magistrales. Si es un apóstol, la unción que está llegando, que llega hasta allá a través de la palabra, la unción que él carga, pues, es una unción que le está llevando una revelación en la doctrina, pero cosa seria. Si es profeta,
nos habilita por la unción que tiene. Y todo el mundo empieza a profetizar. ¿Se acuerdan cuando estuvimos allá con el profeta Tito? Que hasta los que nunca habían profetizado, profetizaron. Porque la unción profética se mueve alrededor del profeta. Y así sucesivamente, pues, si traemos a un evangelista que hemos querido y no hemos podido, fíjese, traer un evangelista para que nos habilite, que nos deje a todos aquí con ganas de evangelizar, hermano. Porque esa unción se mueve alrededor y afecta a los que están, cerca, pues, a los que se exponen a esa unción. Entonces, repito, la unción es una habilitación. Aquí dice que es para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos espirituales y literales, y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por qué? Porque la unción está sobre mí. Gloria a Dios. Ahora, le pongo este otro verso. El tema de la unción es bien amplio, hermano. No quiero enfocarme solo en eso, porque el tema es la promesa del Espíritu Santo. Y cada cosa, el bautismo es un tema, la llenura es otro tema, el sello es otro tema y la unción es otro tema. Pero le puse este verso de Hebreos solo para decirle que la unción tiene requisitos. Bueno, también la llenura, ¿va? Y también el bautismo y también el sello, porque ¿cuál es el requisito para recibir el sello? ¿Ah? Creer en Cristo. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Anhelarlo, desearlo. ¿Y cuál es el requisito para ser lleno? Buscar esa llenura. ¿Cómo? En oración, en ayuno, congregándose, en adoración, en alabanza. Ahí buscamos la llenura. Entonces, pero la unción, fíjense que establece aquí estos requisitos porque dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea que hay gente que tiene una unción mayor que otros. En la medida que amamos la justicia y aborrecemos la maldad, la unción se va haciendo más grande sobre nosotros. Porque eso es lo que dice ahí. Y alguien dirá: pero eso lo dice de Cristo, hermano. Sí lo dice de Cristo, pero nosotros también somos Cristo, pues. En el sentido que somos ungidos y de que también somos hijos. Y Juan dice que le veremos porque seremos tal como Él es. Aleluya. Entonces, definitivamente, para poder buscar esa unción, necesitamos nosotros amar la justicia y aborrecer la maldad. A ver, ¿cuántos aman la justicia? ¿Y cuántos aborrecen la maldad? Fíjense que eso no es fácil. Nosotros pensamos que amamos la justicia, pero no mucho. Y pensamos que aborrecemos la maldad, pero también no mucho. Porque a veces nos hemos despojado de algo malo, pero ahí vamos, vas a ver el pecado que hemos dejado. No es que lo aborrezcamos, sino que al contrario, quizás lo amamos porque ahí vamos, lamentándonos que dejamos aquel pecado o aquella situación difícil. Pero el que logra amar la justicia y aborrecer la maldad, le dan una unción mayor que la de sus hermanos. Mire qué bonito, ¿verdad? Una unción mayor, es decir, evidentemente va a tener una unción superior en lo que Dios lo haya habilitado pues en su obra, mayor que la de cualquier otro. ¿Por qué? Porque decidió amar la justicia y aborrecer la maldad. Y esto es lo que, como dijo aquel Chapimba, hermano, no, ni el hermano Chapimba, cueste que se muere, va. Es lo que cuesta, hermano, aborrecer la maldad. Si, ¿cómo le digo pues? Si la gente a veces ni que se den cuenta los demás aceptan que están en una condición de maldad. Fíjese. Ya no digamos si nadie se da cuenta. Ojos que no ven, corazón que no siente. Lamentablemente. Y entonces, ¿cómo va a fluir una unción a través de nosotros
si nos mantenemos en una situación de maldad, no en una situación de justicia. ¿Me entiende? Es decir, no estamos peleando pues en sí una buena batalla, peleando contra nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos para buscar el amar la justicia de Dios, el anhelar la justicia de Dios y el ir siendo perfeccionados. Definitivamente no va a haber una unción mayor en nuestras vidas si eso no pasa. Y la iglesia que es arrebatada necesita las 4 cosas de la promesa. Necesita el sello, el bautismo, la llenura y la unción. Y le puedo dar Biblia para decírselo. Veamos el ejemplo en el matrimonio de Isaac con Rebeca. Recuerde que está Abraham el padre y está el hijo Isaac. Abraham, figura de Dios Padre. Isaac, figura de Cristo, el Dios Hijo. Manda a Eliezer, figura del Espíritu Santo, a buscar la esposa, figura de la iglesia, para que se casara con su hijo Isaac. Ok, ¿me está oyendo? Entonces, se va Eliezer a traer a buscar a Rebeca, y cuando la encuentra, se va con ella. No se queda ya él y manda solo a la esposa. Entonces, la iglesia que no va, la novia que no va con Eliezer, o la iglesia que no va con el Espíritu Santo, no se puede casar. Y si lleva el Espíritu Santo, tiene que llevar las 4 cosas: el sello de pertenencia, el bautismo, la llenura y la unción. O sea, tiene que ser Espíritu Santo usted completamente para poderse casar. Acuérdese que en Cantares dice: ¿quién es esta que sube del desierto? ¿Y cómo dice que va? Sahumada, ¿con qué? Con mirra, incienso y perfumes. Toda clase de perfumes. Eso es unción. Y se va sahumada, es bautismo y es llenura. Mire qué bonito. Entonces nosotros necesitamos todo eso para podernos casar. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude, porque en realidad no está fácil. Insisto, hermanos de alabanza, ustedes tienen un ministerio precioso, pero muy delicado, muy delicado. Lamentablemente no logramos nosotros dimensionar lo precioso, lo maravilloso y lo importante que es el ministerio que Dios le ha dado a aquel que es músico o que es cantor. No se logra dimensionar porque el enemigo, pues acuérdese que lo que más ataca es la alabanza, porque la Biblia dice: dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Cuando el pueblo sabe aclamar al Señor, y los de alabanza son ungidos, ay hermano, qué precioso eso. Pero si los de alabanza, hermano, no avanzan en este sentido, no van a avanzar en esto. Es decir, si no tratan ustedes de consagrarse pues para el Señor, definitivamente no van a crecer en la unción. No se va a poder decir que ustedes tienen una unción mayor que la de sus hermanos. Ya le dije que los que ministramos aquí tenemos esa responsabilidad de que la unción sea mayor que la de los hermanos. Y eso se consigue, ¿cómo? Ahí dice: amando la justicia de Dios obviamente, y aborreciendo la maldad, luchando por dejar aquellas situaciones de pecado, que yo sé pues que es bien difícil, y que hay un pecado involuntario que siempre va a suceder en nuestra vida, pero no es lo mismo a que queramos permanecer en una situación de pecado. Esa es otra cosa. Y qué lamentable es, hermano, cuando el concepto religioso de pecado que se tiene solo es cuando la gente se da cuenta. Ahora yo le pregunto: si alguien tiene un su pecadito por ahí, que lo tiene bien tapadito,
Si usted se da cuenta, ¿es más pecado que no se haya dado cuenta? ¿Ah? ¿O es lo mismo? Es lo mismo. Pero ¿por qué hasta que la gente sabe, dice que se arrepienten? Miren, esto es tan delicado que yo diría que si algún ministro de alabanza, me refiero a todos los que tocan pues y cantan, porque todos son ministros de alabanza, tiene una situación difícil de pecado, bueno sería que se invente que está enfermo o algo así, ¿no? Y que no venga a ministrar. Porque yo digo pues, el que ama la justicia y aborrece la maldad, lo ungen con un óleo santo mayor que el de los demás, pero el que no le ponen nada. Ahora, si viene, hermano, alguno pues de estar en una situación difícil, acá, ¿qué tipo de ungüento es el que trae? Y eso se va a esparcir en medio de nosotros, y es lo que vamos a percibir los demás. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso es bien delicado. El ministro de alabanza, el director de alabanza, el músico, el baterista, el guitarrista, el bajista, el trompetista, el tecladista, todos tienen que buscar la unción del Santo sobre sus vidas. Aborrecer la maldad, amar la justicia, buscar la llenura, es decir, buscar del Señor, pues buscar de Dios constantemente. Y sepan que usted puede estar viendo tocar ahí, por ejemplo, al baterista Francisco. ¿Quién tocó ahora? ¿Francisco o Gabriel? Mincho, dicen, ninguno de los dos. Bueno, pero ciertos hipotes vienen, hermano, bien ungidos. Cada leñazo da un tambor de esos. Son riendazos que le pegan a los espíritus de las tinieblas. Porque la batería es un instrumento de guerra. Cada golpe, ahí, hermano, es un golpe en el reino de las tinieblas, cuando viene ungido. Y ya ve usted que ahí pareciera que solo está golpeándole un tambor y que es un instrumento inerte, ¿va? Pero si el músico viene ungido y sabe lo que está haciendo y comienza a adorar a Dios, ay, hermano, si los sonidos así son sonidos de guerra. No hemos estudiado el tema, ¿va? Le prometí la otra vez y se me ha olvidado. Bueno, tal vez no es que se me ha olvidado, sino que el Espíritu Santo no nos ha guiado por ahí. Al hablar de guerra espiritual, ¿se acuerda aquel momento cuando la Biblia dice que David se fingió loco? Porque estaban ante los filisteos y lo reconocieron y dijeron, ¿qué no es este David del que se siguen las danzas? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Ese David se afligió, hermano, porque sabía que estaba frito. Estaba en el mero panal de los enemigos. Entonces dice que se fingió loco y dejaba que se le cayera la baba sobre la barba, y dice que tocaba las puertas. Entonces el rey de los filisteos dijo, ¿para qué me traen este loco? ¿Acaso me faltan locos aquí? Va. Pero el término hebreo, que no recuerdo la fonética del término, lo que indica que David hacía era una estrategia de guerra cuando sonaban las puertas. Él estaba haciendo como una forma de guerra espiritual, y estaba moviendo potestades pues del lado de la luz para que lo libraran, y Dios definitivamente lo libró. Entonces cuando el batero ahí está ungido y tiene la unción y la revelación de lo que está haciendo, ay, hermano, usted no sabe lo que está pasando en la cuarta dimensión. Igual todos los demás músicos. Igual todos los demás músicos, ahí guiando el Espíritu Santo, la unción, a los dedos, los acordes, para poder, hermano, hacer una guerra en lo espiritual, y de alguna forma, pues, que se genere una atmósfera por la unción del Espíritu Santo en la que todos seamos envueltos. Fíjense. Pero eso va a depender de cada músico y de cada ministro. Pues imagínense los que tocan la trompeta, que de una vez el sonido del chofar en la Biblia tiene un significado altísimo, ¿va? Grandísimo, precioso. El Señor mismo dice que van a ir con una trompeta cuando nos vengan a traer.
se usaba para muchas cosas la trompeta. ¿Se imagina cuando la suena a alguien y lo hace con entendimiento? Qué tremendo, ¿va? Por eso es que el apóstol en el retiro, hermano, puso un montonazo de trompetas. Eso que cuando nos sentábamos ahí adelante, hermano, no se aguantaba la bulla. Por ratito se oía pura la banda del recodo, ¿va? Pero se oía bonito, se oía grueso. Y aquel Juan de Montreal hasta el meme les hizo de una vez, ¿va? A Ebenezer por el montón de trompetas. Pero eso, hermano, tiene un impacto grande, grande en lo espiritual. Pero obviamente, pues, los ministros se tienen que santificar. Los sacerdotes se tienen que vestir de gloria y de hermosura. Estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando literalmente, sino que en lo espiritual traigan vestidura sacerdotal, pues. Porque el sacerdote era el que se vestía de gloria y de hermosura. Dios mandó que se le hicieran vestiduras exclusivas a los sacerdotes y dijo, para gloria y hermosura de ellos. Entonces nosotros necesitamos esa vestidura y esa unción. Que Dios nos ayude. Bueno, son, gracias a Dios, está temprano, ¿va? Son las 8, dice usted, ¿va? Yo quiero avanzar. Bueno, solo le leo este verso. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Quién es el que unge? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahora, Dios es el que unge, pero ¿cómo lo hace? Quiero aprovechar de aclarar algunos puntos aquí. ¿Será bíblico? ¿Será correcto, doctrinalmente hablando, que unjamos, por ejemplo, aquí, que literalmente con una botella de aceite? ¿Sí o no? ¿Sí es revelación, dice la hermana? Es que mire, pues le pregunto a esto, porque muchos dicen que no hay que ungir gente, que eso es del antiguo pacto, y que lo único que dice el Nuevo Testamento es que se unjan a los enfermos con aceite, porque solo ese verso hay en el Nuevo Testamento usted, acerca de ungir con aceite, y el aceite figura el Espíritu Santo. Pero me gustaba algo que explicaba el apóstol Sergio cuando estuvo hablando del nuevo pacto. No sé si lo oyeron, fueron como, no sé si 4 temas del nuevo pacto, y decía él, pero si este pacto es un mejor pacto con mejores promesas, y en el antiguo pacto se ungía reyes y sacerdotes, ¿por qué no en el nuevo pacto? ¿Por qué no en este? Es bíblico ungir a alguien. Como dice mi esposa, si el Señor nos revela y nos impulsa, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Ahora, le cambio la pregunta. Ya tenemos claro que se puede ungir con aceite a los enfermos. Eso no quiere decir que si no carga aceite usted no va a poder orar por alguien. Tampoco vamos a hacer un fetiche del aceite. Ay, no, hermano, usted no se va a sanar porque no cargo aceite. Tráiganme, aunque sea pensoil, va a decir alguno, ¿va? Aunque sea aceite de motor, ¿va? No es así la cosa, sino que si el Espíritu Santo nos guía y se dan las circunstancias, unjamos con aceite a algún enfermo. Ahora le pregunto otra cosa. ¿Será bíblico ungirle, por ejemplo, las manos a alguien o alguna parte de su cuerpo, para ungirle los pies, ungirle las manos? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cómo? Que si será bíblico, porque yo he visto gente que dicen, venga, le vamos a ungir las manos. Y he visto gente que también le ungen los pies. Por ejemplo, al apóstol Salomón le ungieron los pies en algún momento, no sé si usted se acuerda, en uno de los retiros. No recuerdo si fue el mismo año en que lo reconocieron como apóstol o fue el siguiente retiro, pero alguien le ungió los pies. Un pastor de Chapinlandia. Pero yo le pregunto si es bíblico. Si es bíblico. Porque la Biblia dice que a Jesús le ungieron la cabeza y también dice que le ungieron los pies. Entonces, hermano, yo pienso que se pueden ungir los pies, ungir las manos, si el Señor nos guía. Porque si se le ungen las manos a alguien, estamos hablando de una
habilitación en las obras. Si se le unge los pies, una habilitación en su caminar, ¿verdad? Y a lo mejor tenía riuma quizás el hermano, ¿verdad? Y lo ungieron por eso. Ahora, así rapidito vamos a ver los 18 dones, porque el Espíritu Santo manifiesta o se manifiesta en 18 regalos o con 18 regalos en nuestra vida. Y yo sé que hemos hablado mucho de los 18 dones y algunos ni siquiera sabemos cuáles son o dónde están en la palabra. Entonces yo, como me queda poco tiempo también, no quiero dedicarme a explicar cada don, porque prácticamente es un tema, cada regalo, cada don, sino que quiero más bien mostrarle dónde están en la Biblia los 18 dones. Y enseguida vamos a clasificarlos y después de clasificarlos vamos también a estudiarlos, aunque eso sería bueno que se hiciera quizás en los discipulados, hermano, para que se pueda pues complementar y rodear bien el tema. Aunque yo lamento que un poquito pues que los discipulados, hermanos, van que no se les está dando bosquejo, ¿o sí? Semanal no se les está dando bosquejo a los discipuladores. Levánteme la mano los discipuladores, los que tienen un discipulado, hermano. 1, 2, 3, 4, solo 4. Y los demás tienen fe, varón. Sí, hermanos, que yo he pedido que se haga por lo menos, si no se puede semanal, una reunión con los discipuladores, que se haga cada 15 días. Pero que sí cada semana se les dé un bosquejo para que en todos los discipulados se esté enseñando el mismo tema y que haya como un seguimiento a lo que se está enseñando, pues que se lleve, tal vez no una enseñanza sistemática, pero que sí se lleve un orden en la temática. Yo he pedido en varias ocasiones que se haga eso. Hoy me gustaría pues que se le dé seguimiento al tema de los dones del Espíritu, porque si me pongo a enseñarle todos los viernes aquí, se me va a aburrir usted, ¿va? Y una vez no muy vienen. Pero por ejemplo en los discipulados se puede abordar la clasificación de los dones, los de revelación, los dones de poder. Se puede explicar cada uno de los dones en unos 2 o 3 temas, ¿va? Si se quiere, pero habría que desarrollar cada temita, fotocopiarlo y entregárselo a los discipuladores. Y hermano, le animo a que asista a un discipulado o a que abra un discipulado en su hogar si le queda lejos y no puede asistir, ¿va? Abramos uno en su casa. En Sonsonate, gracias a Dios, el área de discipulados está creciendo. Ya tenemos 19 discipulados, fíjese. Me lo entregaron, no recuerdo si eran 9 o eran 8 discipulados. Y gracias a Dios hemos crecido. El otro viernes de hoy en 8 va a haber, por ejemplo, una cena evangelística en el templo, que es del área de discipulados. Y eso va a estar precioso, primero Dios. Pero necesitamos que el área de discipulado funcione. ¿Por qué? Porque es ahí donde aprendemos, hermano, la doctrina. Vamos a hablar de los dones. 1 Corintios 12:4 dice: ahora hay diferentes tipos de dones, pero el que los da es el mismo, Ruach. También hay diferentes formas de servir, pero es el mismo amo el que es servido. Y hay diferentes modos de trabajar, pero es el mismo Elohim impartiendo todos y en todos. Esto ya, voy rápido porque esto ya lo platicamos, ¿se acuerda? Hay diferentes carismas, traduce la Biblia de Jerusalén 3, pero un mismo espíritu, porque los dones del espíritu son carismas y los domas son dones ministeriales. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Hay diversidad de actuaciones, otras Biblias dicen operaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. ¿Para qué es la manifestación del Espíritu? Para provecho de la iglesia, para provecho común. Le daba yo las palabras que se traducen como don. Ahí está la palabra doma, que es el don, dádiva. Destaca el carácter de la dádiva según Filipenses 4:17. Carisma es un don de gracia, no tiene que comprarlo, sino que es de gracia. Estos otros, Dorea, acentúa el carácter gratuito del regalo. No es un negocio, pues. Dorema, dosis,
o acto de dar. Dorón, relacionado con la expresión de dar honor. Esta es la palabra utilizada en la carta a los romanos y los corintios a fin de describir los dones espirituales, cuando se describen los dones espirituales, dorón. Amén. Pero continuando, 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hermano, no podemos ignorar, una de las cosas que no debe de ignorar la iglesia son los dones espirituales. No podemos ignorarlos. Y el día miércoles teníamos una mejor asistencia que hoy. Les anunciamos que íbamos a continuar hoy con el tema, el viernes pasado también, y aún así no han venido los hermanos. Que Dios tenga misericordia, hermano. Y algunos, me refiero porque algunos solo vienen este día y no han venido. Pero como no es aquí por implicación, no es por imposición es la cosa, sino que es por amor y por gracia. Y esperamos pues que estén bien los hermanos de salud, porque puede ser que por eso no hayan llegado, ¿verdad? Les bendecimos desde acá. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. O sea, si en algunos se manifiesta con lenguas o con profecía o con sanidad, es el mismo espíritu. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría. Ahí está el primer don del Espíritu Santo, palabra de sabiduría por el Espíritu. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe, ya van 3 dones, pero el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Solo ahí tenemos ¿cuántos dones? 1, 2, 3, 4 dones. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de fe, el don de fe, el don de sanidades, dicen algunas traducciones. Esta dice dones de sanidad, porque son diferentes formas de sanar en el don de sanidad, fíjense. El que tiene el don de sanidad, ¿cómo se lo explico para que no vaya a caer en una situación difícil? El que tiene el don de sanidad, pues puede ser que Dios le revele, que solo dé la palabra y la persona queda sana. O puede que Dios le diga que le vaya a poner la mano en X lugar, o que lo unja con aceite, o que lo unja con otra cosa, y Dios lo va a sanar, porque son sanidades. Pero bueno, ya le dije que vamos a darle un vistazo panorámico y en otra vez vamos a explicar cada don. Aquí se los puse porque son varios, ¿verdad? Los que están ahí se los puse con diferente color para que los distingamos. A otro poder de milagros. Otras Biblias dicen de hacer milagros. Poder de milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversas clases de lenguas. Las diversas clases de lenguas es un don del Espíritu. Y la señal del bautismo es hablar en otras lenguas. ¿Verdad? Puede ser la misma lengua que habla siempre, porque es la señal del bautismo. Pero si es el don de hablar en diversas clases de lengua, diversos géneros de lengua, ya cuando fluye en el don, pues habla de un modo, habla de otro, y habla aquí, habla allá. Pero cuando solo es la señal del bautismo, las mismas lenguas están repitiendo. ¿Me entiendes? Vale, sigamos pues. Hola. Bueno, quizás sí. Amén. Lo tendría que tener el que el que está hablando en diversos géneros de lenguas, o que haya otro hermano en la congregación que las interprete, ¿va? Porque después del don de diversas clases de lenguas o géneros de lenguas, está el de interpretación de lenguas, que recalco que es interpretación, no es traducción, ¿verdad? Sino que es una interpretación por revelación del Espíritu. Por ejemplo, cuando llevaron a Daniel, ¿se acuerda? A que interpretara lo que estaba escrito en la pared. ¿Cómo decía en la pared? Meme, dice uno por allá. Decía, mene, tekel,
Uparsin. ¿Y cómo fue la interpretación que dio Daniel? Que nada que ver con lo que estaba escrito. Pues sí, porque si usted está tratando de traducir algo del inglés, hay palabras que se parecen. Yo, por ejemplo, rapidito sé dónde dice doctor. También hospital. Pero mene tekel uparsin. Pesado fuiste en balanza y fuiste a hallar falto. Por lo tanto, tu reino será quitado y dado a los medos y a los persas. Eso decía en mene tekel uparsin, a saber en qué lengua angélica estaba esa inscripción. Y Daniel llegó y la interpretó, no llegó a traducir. Daniel no conocía esa lengua, le fue revelado por este don de interpretación de lenguas. Entonces es don de interpretación, no de traducción. El de traducción lo tiene ahí hermano Chala, perdón hermano Nata. ¿Vos sabés inglés, vamos? De volada, ¿va? También se interpreta, ¿va? Se traduce, pero se interpreta. Imagínate, pues. Pero esto sí tiene traducción en español y en inglés. Amén. Entonces, voy a continuar. Bueno, necesariamente lo que decía mi esposa, que explicaba el apóstol, se da en este sentido. Imagínense que yo venga a predicarle aquí, pues, y el Espíritu se manifiesta en mí y me ponga a hablarle solo en lenguas. Usted no va a entender nada, a menos que alguien interprete o que el Señor lo haga a través de mí también. O si algún hermanito se pone a hablar en otras lenguas y con la gran bulla y todas las cosas, como que está profetizando, pero no nos está diciendo nada que lo entendamos. Tendría que interpretarse él o que otro le interprete. ¿Me entiende? Yo solamente he visto a un hermano con este don desde hace años. Un hermanito, ya es un anciano él ahora. Pero yo lo he visto en distintas ocasiones con distintos hermanos que fluyen con el don de diversos géneros de lenguas. Y este hermano, guiado por el Espíritu, va, se acerca, le pone la mano y comienza a interpretar, fíjese. Y de repente el Espíritu hace, ¿cómo es el que hace las cosas? ¿Va? El que está hablando en otras lenguas habla y para y habla él. El otro habla, se detiene y habla el hermano que interpreta. De una manera así preciosa, maravillosa. Pero vamos a continuar porque el tiempo aquí avanza, hermano. Los primeros dones, veamos cuánto llevamos hasta ahorita. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de fe, don de sanidad, don de poder de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversas clases de lenguas y el número 9, interpretación de lenguas. ¿Cuántos llevamos? 9, porque hay algunos que dicen que los dones del Espíritu solo son 9, otros dicen que son 12, pero en realidad son 18. Continuemos, pues me quedan 10 minutitos todavía. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese conforme o en proporción a la fe. De aquí en adelante, los que estén subrayados como este, ¿cuántos están aquí todavía? Dígame un buen amén los que no se han dormido. De aquí en adelante, los que le voy subrayando son los que ya mencionamos. Y los que estén con otro color son los que hay que seguir enumerando. Entonces el de profecía solo está subrayado porque ya aparece en los anteriores, en los 9 anteriores. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Entonces hay don de servir y hay don de enseñanza. Mire qué bonito. Y no necesariamente el que tiene don de enseñanza no necesariamente va a ser un ministro primario. No que va a ser un maestro primario, como ministro primario pues, pero tiene el don de enseñanza dado por el Espíritu Santo. Sigamos. ¿Cuántos van ya? Llevábamos 9, 10, 11. Y el que exhorta, en la exhortación, hay unos son buenos para eso, hermano. El que da, con liberalidad. El que dirige, que lo haga con diligencia. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Entonces hay don de exhortación,
don de dar, don de dirigir. Cuando hablamos don de dirigir, no es solo dirigir la alabanza, sino de dirigir diferentes áreas, como tener una diaconía, pues. Don de dirigir, y hay don de mostrar misericordia, mire. Don de misericordia, que son dones del Espíritu, porque dice que todos son dones dados por el mismo Espíritu. Entonces, ¿llevábamos cuántos? 11. Con el don de exhortación, 12. Don de dar, 13. Don de dirigir, 14. Don de mostrar misericordia, 15. ¿Cuántos nos faltan? Nos faltan 3 todavía. Ahí se los enumero. Llevamos 9, 10, don de servicio, don de enseñanza, don de exhortación, don de dar, don de dirigir, don de mostrar misericordia. 15 dones. Mira, hermano, qué montón de regalos el Señor tiene para nosotros, ¿va? Y son para la iglesia, pues. Se imagina que, ¿cuántos sabemos aquí? ¿Cuántos habremos ahorita? ¿Habremos qué? ¿Unos 30? ¿Se imagina usted con un don que ejerciéramos cada uno de los que estamos aquí? ¡Ay, hermano! ¡Qué terrible, va! Sigamos. 1 Corintios 12, 28. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas y en tercer lugar maestros. Esos son dones a manera de domas, son ministros primarios, apóstoles, profetas y maestros, son los que están en primer lugar. Luego los que hacen milagros, ya pusimos el don de milagros, se me olvidó subrayárselo. Después los dones de sanidad, ya también aparece el don de sanidad, por eso solo está subrayado. Ayudas, administraciones, diversas clases de lengua, también está subrayado porque ya lo mencionamos antes. Entonces aquí aparecen otros 2 dones, el don de ayudar. ¿Cuántos tienen el don de ayudar? Hay otros que tienen el don de desayudar, va. El don de ayudar, es decir, ser un sunergos a la par de otro. Que, son aquella gente que no pueden ver a alguien trabajando porque ya están ahí, no de metiches, sino que ¿en qué le ayudo? Hay unos que están puro, el Chavo del 8 va solo viendo a ver qué hace don Ramón y viendo por aquí y por allá, pero el que tiene don de ayuda llega a hacer algo, no a servir de atraso. ¿Sí me entiende? Entonces hay don de ayuda, don de ayudar, y hay don de administrar. Don de administrar. El don de ayuda, hermano, yo quisiera que lo tuviéramos todos. El don de administrar también, para que cualquier área que se le dé, la sepa administrar y que sea bonito. Entonces, ¿cuántos van ya? ¿Cuántos? Ahí se los pongo. 16, don de ayudas o de ayudar. 17, don de administrar. 1 Corintios 7, 9. Pero si no tienen don de continencia, chuchachero, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Estuviera aquí el hermano Coco, dijera, úpale. Entonces mire, este sería el 18º don, o el don número 18, ahí se lo pongo. Número 18, don de continencia. No es de contingencia, sino que de continencia. Ahora yo le pregunto, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo cuando dice, si no tienen don de continencia, cásense? ¿Cómo? ¿Cómo? Léelo. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. Qué terrible, hermanos. Y fíjese que tremendamente va. Mire, ahí se lo estoy poniendo toditos. Ay, ¿qué pasó? Se me pasó. Voy a tener que poner otra vez. Mire, ¿cuántos quieren el don de sabiduría? El de conocimiento, el de fe, el don de sanidad, hermano, para que no haya nadie enfermo aquí en la iglesia, va. El don de hacer milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, para que solo mire usted al hermano, usted carga un espíritu, hermano, diferente al nuestro.
Diversas clases de lenguas. ¿Cuántos quieren hablar en diversas clases de lenguas? Interpretar las lenguas que hablan. ¿Cuántos quieren ese don? El don de servicio, no mucho va. ¿Cuántos quieren el don de servir? Pero así, con gracia, pues es que el que tiene el don, hermano, no solo cuando le toca sirve, sino que sirve todo el tiempo. Donde sea y como sea, dijo aquel, va. El don de enseñanza, el don de la exhortación, a muchos les gusta, va. Solo regañando quieren andar. El don de dar, ¿cuántos les gusta el don de dar? ¿Cuántos quieren el don de dar? Ese que le golpea el codo a uno, ¿eh? El don de dirigir, el don de misericordia, de hacer misericordia con los demás, ese también pocos lo quieren. El don de ayuda, las administraciones, el don de administrar. Pero ¿cuántos quieren el don de continencia? Solo Quique. Oye, aquel. Es que ¿sabe cuál es el problema? Yo me acuerdo de aquel hermanito, seguido le pongo este ejemplo, pero fue una experiencia que vivimos, que fue una broma, pero que nos dice una gran verdad. Dice que estábamos hipotes con el apóstol Salomón, no éramos ministros en aquel entonces. Y yo frecuentaba un lugar donde trabajaba el apóstol y él era subdirector del colegio. Ahí se dio mis prácticas, man. Entonces el jefe se había enfermado y no había llegado a trabajar, no sé si 2 días. De repente apareció que ya estaba mejorcito y oramos por él. Fíjense, con el apóstol Salomón, oramos por él. Pero cuando terminamos de orar, Salomón le hizo la broma al hermano y le puso la mano en el hombro y le dijo: espíritu de enfermedad, fuera. Amén, le dijo el hermano. Espíritu de muerte, fuera. Amén, le dijo. Espíritu de sexo, fuera. No, ese no me lo eche, le dijo. Bueno, fue una broma que hicimos, ¿va? Pero esa es la verdad, fíjense, hermano. Algo así como cuando Moisés le dijo a Faraón: ahí me decís cuándo quieres que ore por ti para que se vayan las ranas de tu casa y de las casas de tus siervos. ¿Y qué le dijo Faraón? Mañana. Es decir, déjame una noche más con las ranitas, déjame una noche más con los sapos. Ese es el problema, pues. Entonces, yo sé que todo el mundo pide el don de profecía. Señor, dame el don. Algunas hermanas un don para casarse, va, pero todo el mundo pide los dones más, ¿cómo le digo? Pues los más visibles y los más gloriosos. Pero ¿quién pide el don de continencia? Todos. Todos, hermano, yo creo que todos necesitamos ese don. Porque es continencia no solo en lo sexual, sino que en un montón de cosas. Sí, hermano, mire, por ejemplo, ¿quién no tiene adicción hoy con las redes sociales? Yo creo que el don de continencia, hermano, tiene que ver con el autocontrol, con el dominio propio, la continencia. Entonces, mire, por eso es que, buena pregunta la que hace mi esposa: ¿quiénes lo deberían de pedir? Y Quique dijo que, Nata dijo que Quique porque lo necesita, dijo amén. Qué bueno que lo necesitas, vamos, pero lo reconoce, pues. Pero eso lo necesitamos todos, hermanos y hermanas, lo necesitamos. El poder contener nuestros impulsos y nuestros deseos, lo necesitamos definitivamente. Los jóvenes más que los viejos, pero todos lo necesitamos de forma generalizada. ¿Sí o no? Es que mira, hermano, digo los jóvenes porque estos son hornitos caminando, ¿va? ¿Me entiende la parábola? Pero los viejos, los que ya estamos llegando a la jubilación, ¿va? No me deja mentir, hermana, que cuando le dicen
allá en la calle no camina diferente. Cuando le tiran algún supiropito. Y como dijo aquel, no diga que ya está vieja porque siempre hay un roto para un descosido. Así decía ¿qué hermana? ¿Vale? Su mami decía así. No, pero aquella señora que trabajaba con nosotros, que decía que el esposo era celoso, ¿cómo decía? Eso. Es que la señora trabajaba en la casa, ya es bien señora, y le contaba a mi esposa que su esposo era bien celoso. Y mi esposa le decía, pero si usted ya está mayor, pues si eso le digo yo, si ya estoy vieja, ¿quién me va a querer? Lo que para uno es viejo, para otro es nuevo, le decía el marido. Mire qué revelación esa, ¿va? Por eso, hermano, por eso le digo que todos necesitamos pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros el don de continencia, para que sepamos contener nuestros impulsos. Sabemos que donde aparece ese don es en el área sexual, que es la que más cuesta contener, pero también en otras, hermano, donde necesitamos dominio propio. Ya le dije en las redes sociales, la pornografía, ya no se diga. Acuérdese que el que cae en una situación de pornografía, hermano, se vuelve una adicción en su mente, porque afecta las mismas neuronas o partes del cerebro que afectan cualquier otro tipo de adicción. Fíjese qué tremendo. Entonces pidámosle a Dios que nos dé ese don, más que los otros. Quizás no profetice, pero tiene don de continencia. Gloria a Dios. Pónganse de pie y vamos a orar. Pidámosle a Cristo, a nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos dé la promesa de su Espíritu Santo y como evidencia el fluir de los 18 dones en nuestra vida. Padre bueno, te damos gracias infinitas por tu palabra. Gracias, Dios eterno, por tu enseñanza. Gracias, Señor eterno, por hablarnos a tiempo y aún fuera de tiempo. Te ruego, te suplico que marques nuestro corazón con tu palabra, que selles tu palabra en nuestro corazón, que la escribas, Señor amado, con letras imborrables, que la claves con clavos hincados en nuestro corazón, Señor eterno, y que tu palabra no vuelva vacía. Señor, que el fluir de tu Santo Espíritu sea evidente en nosotros, poniendo un sello, un bautismo, una llenura y una unción sobre nosotros. Padre, que la evidencia sea el fluir en los 18 dones, que los 18 dones fluyan a través de nosotros, Padre, según la necesidad del momento. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Te suplico, Señor amado, que pongas en esta congregación un espíritu de oración, de clamor, de búsqueda, para que podamos mantenernos llenos de tu Espíritu Santo y que la unción del Santo se derrame sobre nosotros cada día. Pero derrama sobre nosotros ese espíritu de oración, de clamor, Señor, hacia ti, para que constantemente estemos buscando tu rostro en oración, para que constantemente estemos orando. Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores.